Entonces esto sí es un contexto cultural, social, histórico, específico, concreto, por este lugar. Por ejemplo, en la iglesia en Oriente, no es de latín, ¿no? Primeramente, era el griego. Y es su lenguaje sagrado también, ¿no? ¿Se entiende esto? Y en otros lugares... Tengo una duda. En mi iglesia rezamos el rosario en latín, pero nadie me ha sabido explicar quién, cómo, dónde y por qué se decidió que el latín sería lengua sagrada. ¿Me lo pueden explicar, porfa? Es porque la iglesia católica, el cristianismo primitivo, se desarrolló, se extendió y fue también de alguna manera creciendo junto a una cultura. Eso es evidente. Nosotros pertenecemos a una tierra, pertenecemos a un lugar específico, con una cultura, una idiosincrasia, con una lengua madre, ¿no? Todo esto iba alimentando también el cristianismo, culturalmente hablando. Y entonces, al respecto de la lengua que se hablaba en ese contexto, tenemos que ubicarnos allá, justamente en el Imperio Romano, era el latín. Y entonces la iglesia se fue configurando según ese idioma que se hablaba en ese momento de la historia. Si hubiese sido otro idioma hubiese sido el principal, el de la Iglesia Católica como oficial. ¿Se entiende? Entonces esto sí es un contexto cultural, social, histórico, específico, concreto, por este lugar. Por ejemplo, en la iglesia en Oriente, no es de latín, ¿no? Primeramente, era el griego. Y es su lenguaje sagrado también, ¿no? ¿Se entiende esto? Y en otros lugares, por ejemplo, la lengua sagrada, hoy hablaba con unos hermanos sacerdotes de la India. Ellos celebran el rito Malabar, ¿no? Y su lengua sagrada es el siriaco, ¿no? Entonces dicen, nuestra lengua sagrada es el siriaco. Yo les preguntaba, ¿y en algún momento de su historia celebraron en latín? Me decían, no, porque nuestra lengua sagrada es el siriaco. Ahí uno se da cuenta. Siriaco, por acá el griego, por allá el latín, ¿no? Entonces, hay una construcción también, digamos, cultural de la cristianidad. Y eso se ve reflejado, pues, en el devenir de la historia. Y por eso es que luego el latín es la lengua oficial de la iglesia. Es llamada así, la lengua oficial de la iglesia. En el tiempo de Jesús, por ejemplo, sí, la lengua que Jesús hablaba era el arameo. Sí, la lengua que Jesús hablaba era el arameo. Y la lengua sagrada era el hebreo. Sí, eso es, perdón.